Proseguimos la cuarentena con un poco más de enseñanza. Me apetece decir un par de cosas sobre el tema después de haber explotado la semana pasada por culpa de un atentado literario, así que ahora trataré de educaros lo mejor posible para que no terminéis creando algo similar. Existen muchas formas de incorporar terror del bueno en una historieta. No me refiero a screamers a mansalva o a sangre a tutiplén, no, hablo de verdadero horror, de aquel que, al principio, no te afecta mucho, pero que después, mientras más piensas en lo sucedido, más canguero te produce, lenta y sigilosamente. Hoy exploraremos una zona bastante subjetiva, que consiste en la imaginación del espectador, un arma poderosa que puede dar muy buenos resultados si se explota debidamente. Para ello, tomaremos dos ejemplos cinematográficos. A la izquierda tenemos una película llamada La Mosca, de 1958, y a la derecha tenemos su versión remasterizada, titulada como La Mosca también, pero publicada en el año 1986. Ambas películas vienen a tratar de lo mismo, pero lo único que nos interesa son dos escenas en particular. La primera corresponde a la muerte de un personaje, que por motivos argumentales terminó convertido en una mosca y atrapado en una telaraña, para después ser devorado por una araña. La segunda corresponde a una escena similar, con otro personaje siendo asesinado por otro elemento argumental. Ahora usted se preguntará, ¿cuál es la diferencia entre ambos ejemplos? El segundo no tiene problemas a la hora de revelarnos con sumo detalle la muerte del personaje, cuya cabeza acaba explotando en 1000 pedazos, provocando un sentimiento de asco y o repulsión en el espectador. Sin embargo, el primer caso es todo lo contrario. La araña devora la cabeza del insecto humanoide, pero jamás se nos muestra el asesinato en sumo detalle. Lo que obtenemos a cambio son gritos de pavor y unos enfoques de cámara producidos desde el punto de vista del personaje, que está cara a cara con la bestia, ergo provocando un sentimiento de preocupación y pavor en el espectador, ya que somos testigos de su sufrimiento en primera persona, y esta situación empeora cuando, efectivamente, la araña procede a devorar su cabeza aun y cuando el bicho sigue gritando por su vida. Es una escena algo anticuada, pero efectiva porque, precisamente, permite que el espectador utilice su imaginación para vislumbrar el culmen del momento, aun y cuando la historia ya te lo está ofreciendo, técnicamente hablando. Escenas de este calibre hay un montón, pero podemos encontrarlas en muchas obras cinematográficas de Disney. Ya sabéis de qué clase de escenas estoy hablando. Ejemplos como la muerte de Scar o Kratos son elementos contundentes sobre cómo ejecutar esta técnica de forma efectiva, pues a veces es mucho más efectivo no mostrar algo que mostrarlo con toda suma de detalles, ya que, al hacerlo, cautivas al espectador, sí, pero solo durante unos segundos. Y lo que un artista querría, a la hora de producir arte, es mantener el entusiasmo de su espectador todo el tiempo posible, ¿no? Aún así, los ejemplos que he utilizado son algo cuestionables, ya que ambas versiones de La Mosca funcionan por derecho propio, pero bajo su propio estilo narrativo y tonal. Ya hablaremos de ello en otra ocasión, pero primero veían apropiado tocar este tema lo más pronto posible. Érase una vez un escritor de pacotilla y una serie de dibujos animados del sábado. Resulta que nuestro escritor, al cual llamaremos Jaimito, estaba obsesionado con cierto personaje, a la cual llamaremos Jaimita. Era tal la obsesión de Jaimito por ella que, sin dudarlo, recurrió a la autoinserción para introducirse a sí mismo en una historieta y poder entablar un romance con Jaimita. No existía explicación o contexto. Lo único que le importaba a Jaimito era protagonizar escenas románticas con ella y hacerse todas las pajas posibles, aunque Jaimita fuese una niña de 6 años. Y después la gente se dio cuenta y llamó a la policía poniendo punto y final a las tenebrosas aventuras de Jaimito. Ahora, todo acontecimiento de mierda nos enseña algo, en mayor o menor medida. Cuando escuché de la historia de Jaimito, basada en hechos reales, no pude evitar darle vueltas al asunto. ¿Cómo ejecutar una buena autoinserción? A primeras parece una pregunta complicada, pero es un simple espejismo. La respuesta, de hecho, es muy sencilla, y es que, lógicamente, no se puede hacer una autoinserción de tu persona hacia una obra literaria, a menos que tu deseo consista en ser tomado como un chiste total. No se puede, no de forma completa al menos, porque la autoinserción en sí es una paradoja. Dicha treta supone un peligro para la barrera que separa al autor del personaje, y como tal, existe un riesgo inmenso de que el lector termine aburriéndose de dicho personaje especial, pues lo que un lector quiere es toparse con buenos personajes, no con imágenes perfeccionadas de un artista, muchas de ellas polémicas inclusive. Aún así, existen excepciones.
Una de ellas reside en La nueva pesadilla de Wes Craven, donde varios actores de la franquicia de Freddy Krueger se interpretan a sí mismos. Si ese es el caso, ¿por qué a Craven le salió bien la jugada y a Jaimito no? Pues porque Craven parodia, entre comillas, la vida de dichos actores, lo que da forma a personajes completamente nuevos que se convierten en unos homenajes hacia dichas personas, pero con características muy distintas. Dicho en pocas palabras, no son personajes perfectos. Heather Langenkamp, la que interpreta a Nancy, no es una actriz perfecta con 120 contratos cinematográficos, mientras que el personaje de Jaimito es fuerte, inmortal, joven y se las folla a todas. Es todo cuestión de realismo y saber no tomarse en serio a uno mismo, ya que es entonces cuando se pisa el suelo y se te permite mirarte a ti mismo como a otro personaje cualquiera, con sus fallos y sus virtudes. La autoinserción de Heather funciona porque su historia y desarrollo están repletos de altos y bajos, y un sinfín de conflictos que giran alrededor del crecimiento de su hijo, su carrera como actriz o su responsabilidad como madre. Sin embargo, el único objetivo de Jaimito era escribirse a sí mismo y provocar que, por arte de magia, Jaimita cayese rendida ante sus pies, y eso es pura holgazanería y proyección. Toda historia debe construirse desde sus cimientos, y lo mismo puede decirse de cualquier otro personaje que deba servir una función narrativa y específica. Roma no se construyó en 7 días. Si lo que quiere usted es, por ejemplo, enamorarse de Tifa Lockhart de Final Fantasy VII, lo primero que debe hacer es tener los pies en el suelo, crear a un personaje desde cero y construir un camino de baldosas amarillas que presente una explicación satisfactoria sobre por qué Tifa debería enamorarse de su personaje, o por qué su personaje debería enamorarse de Tifa. Vamos, que la autoinserción como tal no existe, es un falso mito. El caso de Jaimito es una jugarreta degenerada que salió mal, pero que, resumida en pocas palabras, solo consiste en la elaboración de un mal personaje, diseñado para desahogar ciertas cosas. La supuesta autoinserción funciona solo si se escribe con delicadeza, así como cualquier otra cosa. Mire usted los cameos de Stan Lee, por ejemplo. Cada uno sirve un propósito narrativo de cierto nivel que no distrae demasiado y que, aún así, aporta cierto atisbo de vida a cada proyecto que lo posee.